nueva sección del libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3 y versículo 6. Este es, este es quizá uno de los capítulos más famosos de Malaquías, o sea, esta porción es quizá una de las más famosas de Malaquías, porque esta es la porción que ocupa en algunas congregaciones, ¿verdad? No quiero ser juez, pero en algunas congregaciones se mal utiliza este pasaje por los pastores cuando el diezmo está muy bajo, entonces este es el pasaje que se ocupa para animar a la congregación a que traigan su diezmo. Eh, obviamente, pero vamos a ver hoy día que el tema del diezmo aquí no tiene tanto que ver con dinero. Generalmente el diezmo tenía que ver con los productos que se cosechaban, ese era el diezmo. Y efectivamente el diezmo era necesario porque de eso vivían los sacerdotes. Entonces, esta porción es una porción que está dirigida a toda la nación, o en un sentido incluso me atrevería a decir que casi los sacerdotes están fuera aquí. Pero el resto del libro es un libro que está dirigido básicamente a los, eh, a los sacerdotes y los levitas. Pero aquí el problema es que los levitas y sacerdotes al mismo tiempo no están recibiendo lo que deben recibir. Lo cual es interesante porque los sacerdotes y levitas han estado mostrando desprecio hacia el Señor en las ofrendas y todo eso. Ahora ellos se quedaban con parte de la ofrenda, pero aún así ellos están despreciándola. Y es interesante cómo el Señor se preocupa de esto, y porque al fin y al cabo lo que se presenta para la ayuda o el sustento de los sacerdotes y levitas es finalmente una ofrenda que es para el Señor. Así que, bueno, aquí vamos a ir viendo algunas cositas. Si se fijan, la Biblia de las Américas comienza la sección en el versículo 7. No sé si se alcanzan a notar. O sea, se nota porque el título está puesto justo sobre el versículo 7, ¿verdad? Dice el pago de los diezmos. Mientras que la Reina Valera, ¿verdad? Comienza la sección en el versículo 6, al igual que la Nueva Traducción Viviente y al igual que la Nueva Versión Internacional. Ahora, la razón es porque no está claro aquí, no es tan claro dónde comienza la sección. Yo creo que comienza el versículo 6, y creo que es claro que comienza aquí, pero eh, hay razones de por medio, cosas que yo he ido aprendiendo y descubriendo en estos años que llevo trabajando con Malaquía. Hay razones para pensar que hay una sección que se comienza, que inaugura acá. Obviamente, el hecho de que el versículo 6 al 12 no sea parte, por decirlo de una manera, de la crítica directa a los sacerdotes y levitas, eso no quiere decir que esté desconectado del libro. Esta porción ciertamente está conectada al libro de Malaquías, y hay varias pistas para ver que eso es así. Bueno, vamos a leer y luego vamos a ir comentando. Porque yo, Yahvé, no cambio. Por eso, por esto, o por esta razón, por el hecho de que yo no cambio, eh, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, de vuestros antepasados, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis, pero
ustedes dirán, ¿verdad? Esa es la idea. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, hago aquí una pequeña pausa. ¿Se acuerda que yo he mencionado bastantes veces que en Malaquías una de las palabras clave es la palabra ofrenda, que se traduce, que viene de la palabra hebrea minjá? ¿Se acuerda? Minjá. Minjá aparece en el capítulo 1, versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 13, en el capítulo 2, versículo 12, versículo 13, en el capítulo 3, versículo 4, versículo 3 y versículo 4. Pero aquí la palabra ofrenda no es la palabra minjá. ¿Okay? Otras traducciones también traducen ofrenda, como la Biblia de las Américas. La NTV dice, dice, ustedes me han estafado. Interesante, no lo había leído hasta ahora. No había leído la NTV, lo que dice. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas. La NBI también sigue la idea de la Reina Valera y la Biblia de las Américas. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Así que estas cuatro traducciones traducen el vocablo hebreo terumá, ese es el vocablo, no es minja, es el vocablo terumá, es un vocablo diferente, y ya lo voy a explicar. Así que dice, ¿en qué te hemos robado? ¿De qué manera te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Acuérdense que hemos hablado un poquito del tema de la bendición y de la maldición en Malaquías, especialmente en el capítulo 2. Se habla al principio de la primera parte del versículo 1 al 9, se habla bastante del tema de la maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Muy bien. ¿Qué le parece? Obviamente es un tema muy interesante, muy importante dentro del libro de Malaquía. El profeta o el Señor, por medio del profeta, hace una pregunta muy importante aquí, ¿verdad? ¿Le robará el hombre a Dios? ¿Y cómo alguien podría robarle a Dios? Hoy día se gastan muchos recursos y mucho dinero en evitar que se robe. Sistemas de alarma, se contratan seguros, porque nadie quiere ser robado. Nadie quiere ser robado. Uno podría pensar que la última persona a quien se le podría robar algo es a Dios, ¿verdad? Pero sí, se le puede robar a Dios. No porque Él no pueda detenerlo. Obviamente no tiene que ver con su capacidad, eso no tiene nada que ver. Más bien tiene que ver con
con lo que se entiende. Y otra vez volvemos al mismo tema que es tan predominante aquí en Malaquías. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Si tenemos un concepto pobre de Dios, si tenemos un concepto, a lo mejor podemos tener un concepto que teológicamente es muy desarrollado, pero si eso no afecta nuestra manera de pensar y nuestra manera de relacionarnos con el Señor, eh, vamos a terminar haciendo las mismas cosas que hacía esta generación. Ahora, yo decía que esta sección, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, es bastante particular. Se distingue del resto del libro en algo que es bastante esencial. El problema que hasta ahora hemos visto, desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 5 del capítulo 3, el problema tiene que ver con lo que se está presentando al Señor. ¿Cierto? El problema tiene que ver con lo que se está presentando, con lo que se está trayendo. La ofrenda, minjá, este regalo, este tributo, esta manera de honrar a Dios, esta manera de reconocer su grandeza, en fin, todo lo que minjá implica. Pero ahora el problema no tiene que ver con lo que se está presentando, tiene que ver con lo que no se está trayendo. Es un problema opuesto, aunque tiene el mismo origen, que es la ausencia de temor del Señor, un pobre concepto de Dios. Pero la naturaleza del problema es diferente. No es lo que estoy presentando, aquí el problema es lo que no estoy trayendo. El problema es lo que no estoy trayendo. Eso también es importante. Presentar algo, presentar una ofrenda como la que se está presentando en los primeros capítulos de Malaquías, animal cojo, enfermo, ciego, robado, etcétera, eso es una ofensa y es una expresión de desprecio hacia el Señor. Pero aquí, ahora, lo que está ocurriendo es que se le está robando al Señor. O sea, no solamente se le está presentando una ofrenda que es ofensiva, altamente ofensiva, sino que al mismo tiempo se le está robando a Dios. Ese es el problema. Lo que no se le está trayendo a Dios es lo que dice el versículo 8. Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ahora, había más de un tipo de diezmo. Había más de uno. Pero generalmente el diezmo, uno de los diezmos era que después de cada cosecha se presentaban al Señor las primicias, se traían los primeros frutos. De esos primeros frutos, algunas cosas a veces se quemaban como una ofrenda al Señor y otras cosas eran traídas a los sacerdotes. Ahora, esto era importante porque los levitas y los sacerdotes, ellos no tenían tierra, ellos no se dedicaban a labrar, ellos no se dedicaban a tener animales, ellos no se dedicaban a nada de eso. Ellos se dedicaban 100% al servicio del tabernáculo, al servicio del templo. ¿Cómo comían? ¿De cómo se alimentaban? ¿Cómo se sustentaba su familia? Bueno, a través del diezmo. Había un diezmo que se presentaba, creo que cada 3 años. No repasé esa parte del diezmo, pero había un diezmo que creo que se presentaba cada 3 años y su principal propósito era ayudar, por ejemplo, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Así que la ofrenda, esta ofrenda, no es que Dios lo necesite. Dios no necesita esta ofrenda. La ofrenda, creo que es un error cuando vemos la ofrenda desde el punto de vista de una necesidad. Es cierto que suple una necesidad en el caso de los levitas y de los sacerdotes. Suple una necesidad, porque ellos su trabajo, su servicio es ministrar en el templo. Ese es su trabajo, ese es su servicio. Ellos no tienen negocio, ellos no invierten, en fin, su labor principal es servir al Señor, por tanto no tienen un sueldo, no reciben un sueldo. ¿Qué es lo que ellos reciben? El diezmo. Por tanto, el diezmo no era para enriquecerse. Hay, hay falsos maestros por ahí, predicadores el llamado evangelio de la prosperidad,
que son absolutamente ricos, muchísimo dinero, y se han enriquecido a costa de mal utilizar pasajes como este. Les comentaba yo en una reunión el otro día, mire, por si acaso, si alguien se pregunta quién es Jonathan Canales, es un muy buen amigo mío, un hermano en Cristo que vive aquí en Toronto y me alegro que está conectado. Así que le mandé el link hace poco. Predicaba yo el otro día en alguna parte y mencionaba el caso de una pastora predicando en alguna parte en Estados Unidos, pero era hispana, y está diciendo yo tengo que comprarme esta casa y tienen que traerme esta cantidad, necesito juntar $250,000 y tengo que juntarlo hoy día. Si alguien no me los puede dar ahora, me puede dar un cheque, o puede usar PayPal, o puede usar un montón de cosas. Y la gente lo hace. Bueno, este pasaje no tiene nada que ver con eso. Uno podría pensar en una aplicación, uno podría pensar en la aplicación de que lo que el Señor dirá en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo también dice, de que no pondrás posar al buey que trilla. Obviamente hay una conexión ahí. Pero lo relevante aquí, hermanos y hermanas, no es, el énfasis no está puesto en el sustento de los levitas y sacerdotes, el énfasis está puesto en que Dios es la persona que está siendo afectada. El Dios a quien se le está robando. El diezmo es de él, pero no es para él. Si se entiende la diferencia. Es de él, le pertenece. Además, el diezmo era una expresión de fe. El diezmo era una expresión de gratitud. Era una expresión de fe porque obviamente el 10%, pues se llama diezmo, en caso que alguien no lo sabe. En algo que sea, el diezmo no era una cantidad pequeña. Si piense usted si usted tiene una hectárea, ponte usted, de uva, ¿ya? Hablemos de uva, que es lo que crece ahí bastante, o de palta. ¿Cuánta palta sale o cuánta uva sale de una hectárea? No sé si alguien me puede dar un número ahí, pero supongamos que la cosecha es buena y salen varios camiones, varios bines de uva de una hectárea. Bueno, de esa hectárea, el 10% de esa cosecha era para el Señor. Y se llevaba al templo, al tabernáculo, y allí se almacenaba y se distribuía para los sacerdotes y para los levitas. De esa manera los levitas y sacerdotes no tenían que estar preocupándose de qué voy a comer mañana, ¿verdad? En su servicio al Señor. Ahora, lo llamativo de este problema, una de las tantas cosas que llama la atención, es que el Señor dice varias cosas que son teológicamente bien profundas, como por ejemplo, yo, Yahvé, no cambio. Por eso es, por esta razón, hijos de Jacob, es que no habéis sido consumidos. Por esto es que todavía están aquí. Por eso es que ustedes todavía no desaparecen. La Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. La Nueva Versión Internacional dice, por eso yo el Señor no cambio. Acuérdense que Señor es una manera de traducir Adonai, pero realmente el nombre es Yahvé, Jehová, yo prefiero usar Yahvé. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. El asunto es serio. El problema de presentar al Señor ofrendas defectuosas, que Malaquías trata desde el capítulo 1, versículo 6, al capítulo 3, versículo 5, a eso se le agrega ahora el hecho de que a Dios se le está robando. El Señor dice, la única razón por la cual ustedes no han sido consumidos es porque yo no cambio. Esto es algo, y esto es lo que hace a Dios confiable. Ahora, hay que aclarar un poquito qué significa que Dios no cambie.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios no cambia? Por ejemplo, Dios sí cambia cuando una nación se arrepiente, cambia de pensar, ¿verdad? Nínive va a ser destruida, pero cuando el Señor vio el arrepentimiento de la nación, de esa nación, de Nínive, del rey, cambió de parecer y dijo, no será destruida. Alguien podría decir, bueno, es que el Señor siempre supo que eso iba a pasar. Bueno, pero el texto dice, está bien, yo entiendo ese razonamiento, pero el texto dice que él dice, ok, no lo voy a hacer. Moisés intercede, ¿verdad? Dice, ok, no voy a destruir al pueblo. El Señor cambia en el sentido de que cuando hay un cambio de las personas, el Dios es un Dios que es propicio en vista de la actitud de arrepentimiento. O sea, en ese sentido, podríamos decir que Dios sí cambia y qué bueno que cambia, porque Dios no es rencoroso. ¿Okay? Dios no es rencoroso, Dios no guarda rencor. Si alguien se arrepiente y va a Él dice, ok, lo voy a aceptar a este pecador. O el mal que iba a traer. A veces hay momentos en que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Vimos en su momento hace meses atrás, si usted se acuerda, hicimos un estudio en Nahum, y en el libro de Nahum vimos que Nahum ya no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer. El juicio viene sobre Nínive y va a ser destruida. Pero aquí, cuando el Señor dice, yo no cambio, se refiere a que Él en sus promesas, en su carácter, en, en su bondad, en su paciencia, en su amor, en su fidelidad, no cambia. Él hizo un pacto, Él ama a su pueblo, hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa a David, y Él no cambia eso. Él es fiel a su propio carácter. Él no va a cambiar en nada que podría significar cuestionar su carácter. Dios cambia cuando, por la misma razón, alguien podría decir, bueno, es que Dios nunca me perdonó porque yo me arrepentí, pero Dios no me perdonó porque no quiso. No, Dios sí responde a eso. Dios responde a un arrepentimiento genuino. De no hacerlo, Dios podría ser acusado de ser rencoroso o de ser un Dios que no tiene paciencia. Pero Dios tiene mucha paciencia. Y Dios no cambia en el sentido de que Él jamás va a hacer algo, nunca va a actuar de una manera que pueda hacer pensar que Él ha olvidado sus promesas o que pueda contradecir su carácter. Eso hace a Dios confiable. Cuando Él dice, cuando el Señor Jesús dice, por ejemplo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Eso es verdad, eso no cambia. Eso nunca va a cambiar. O cuando el libro de Hebreos al final habla de cuando el Señor dice, por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él mismo ha dicho, no temas ni desmayes. Yo te sostengo, yo te llevo. No desmayes, no temas, porque yo estoy contigo. Dios no cambia. ¿Se imagina que Dios cambiara en el sentido de ver todo lo que hemos visto hasta ahora en Malaquías? Si si fuéramos nosotros, ¿verdad? Los que estamos siendo robados, los que estamos siendo insultados, lo más probable es que diríamos, sabes qué, te llegamos hasta aquí nomás porque ya no hay nada más que hacer contigo, no hay caso, tú no cambias para bien. Y uno podría entender eso, pero Dios no cambia, Dios es paciente, Dios es fiel. Esa es la razón
por la cual los hijos de Jacob, y aquí hijos de Jacob se refiere a la nación de Israel, obviamente. Esta es la razón por la cual los hijos de Jacob no han sido consumidos. Pero luego el Señor dice en el versículo 7, esto es un agravante, ¿ok? Esto que está pasando de robar al Señor no es nuevo, no es nuevo. Desde los días de vuestros antepasados os habéis apartado de mis leyes. ¿Se acuerda que el Señor habló de esta idea en el capítulo 2 de Malaquías, cuando él habla del sacerdote ideal? Dijo que a muchos hizo apartar, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 2 de Malaquías. Bueno, lo voy a poner aquí. En el versículo... En el versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Aspecto positivo, eso es lo que los sacerdotes hicieron. Porque los sacerdotes han de guardar la sabiduría, etcétera, etcétera. Versículo 8, mas vosotros os habéis apartado, y es la misma palabra hebrea, sur, igual que norte y sur, ¿no? Aunque significa algo diferente, pero la palabra es la misma. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos. Es que hace un momento yo decía que aunque el capítulo 3, versículos 6 al 12, es una subsección que se distingue de las otras secciones, eso no quiere decir que no esté relacionada. El Señor continúa utilizando lenguaje que ya ha sido utilizado en el libro. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Si los sacerdotes son acusados de haberse apartado del Señor, entonces la nación aquí es acusada también. No hice mucho hincapié en la frase que aparece en el versículo 9, pero esta frase dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Claramente aquí entonces lo que está en mente no es solamente un grupo, sacerdotes y levitas, sino que toda la nación ha estado robando a Dios al no traer los sacrificios y ofrendas. Pero ya vamos a hablar de eso. El versículo 7 lo que quiero enfatizar es la gran misericordia del Señor. Él no cambia. De otra manera, los hijos de Jacob ya no estarían sobre la faz de la tierra. Al contrario, los hijos de Jacob se han caracterizado por seguir el ejemplo de sus antepasados. Se han caracterizado por imitar el ejemplo de sus ascendientes. Os habéis apartado de mis leyes. Os habéis apartado y no las guardasteis. Esto es una palabra importante aquí en Malaquías también. Guardar es sinónimo de obedecer. Se han apartado de las leyes del Señor, no han guardado la ley del Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. En otras palabras, lo que la nación necesita experimentar es un verdadero y genuino arrepentimiento hacia el Señor. Que no estamos hablando de conversión, este es el pueblo de Dios, pero es un pueblo que ha sido rebelde, es un pueblo que ha sido insolente, es un pueblo que tiene un pacto ya con el Señor, pero que insisten en alejarse
insisten en alejarse del Señor. El libro de Oseas, que es el primer libro de los 12, en el capítulo 14, es interesante cómo termina. Este es el último capítulo. Vuelve, oh Israel, a Yahvé tu Dios, porque por tu pecado has caído. La idea es muy similar. Vuelve, oh Israel, a Yahvé tu Dios, porque por tu pecado has caído. Así que la idea de volver forman una especie de inclusio para el libro de los 12. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que un inclusio es, verdad? Un inclusio es cuando una palabra, una frase o una idea aparece, por ejemplo, en una posición que puede ser definida como al principio de, y después esa misma frase o palabra o idea aparece después, al final de esa otra sección. Y eso una, eh, crea una temática que se desarrolla dentro de de ese enmarcado literario. Ahora, este es uno de los temas importantes en el libro de los 12, que Israel se vuelva finalmente al Señor. Yo pensaba hace años atrás, ¿verdad? Yo pensaba del exilio como lo que había finalmente solucionado los problemas de infidelidad y de idolatría de Israel, ¿verdad? Pero Malaquías prueba lo contrario. Malaquías prueba de que en esto ya no tengo esa misma visión, no estoy de acuerdo con la manera en que yo pensaba hace años atrás, en que finalmente finalmente el exilio curó los problemas. Realmente el exilio no curó esas heridas, no curó esos problemas. Malaquías claramente dice que el Señor es el que tiene que venir. Él tiene que venir para purificar a los hijos de Leví, como vimos en el capítulo 3. Tiene que ser intervención divina. Ahora, ¿cuál es la parte que ellos tienen que hacer? Ellos tienen que volverse al Señor. Qué interesante, hermanos, esto. Yo sé que a veces esto se ocupa para predicar el Evangelio. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Pero en un sentido, muchas veces también el mismo pueblo de Dios necesita volverse al Señor. Uno puede ser, uno puede ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, no estar viviendo en comunión o en cercanía con el Señor. Para mí el mejor ejemplo, y creo que lo he mencionado antes, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea. Y el Señor, es tal la situación espiritual de esa iglesia que el Señor mismo está fuera. Ellos tienen que ver su condición. Eso es lo que volverse es. Volverse tiene que ver con darse cuenta de que la dirección en la que uno va es una dirección errada. Entonces, bueno, ahora con GPS es fácil llegar. Si yo quiero ir, si yo voy a predicar a la asamblea donde está Jonathan, me demoraré unos 40 minutos desde acá y fácil con GPS, ¿verdad? Uno pone el teléfono, la información y no hay ningún problema. Antiguamente a la antigua, había que ver un mapa, había que anotar dónde uno tenía que doblar, en fin. Ahora es más fácil. Pero, ¿cuántas veces no ha pasado, o no nos ha pasado, no nos ha pasado de que no hemos hecho caso de las instrucciones y no nos hemos vuelto y llegamos a un lugar completamente diferente? Aquí, obviamente, la idea es que el pueblo de Dios se vuelva al Señor con una actitud humilde, con una actitud de arrepentimiento.
Acuérdense, hermanos, que los creyentes, el apóstol Juan habla de que los creyentes tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. El que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Tenemos que reconocer ello. Y eso es parte de la vida cristiana. Que un creyente confiese su pecado. Voy a tener que parar el compartir la pantalla porque se me quedó pegado el software. Okay. El arrepentimiento y la confesión de pecado, hermano, no es algo malo. No es algo que es que tuve que confesar mi pecado. Y dice, oh, qué poco espiritual, hermano Pablo, tuve que confesar su pecado. Yo tenía otra imagen de usted, hermano Pablo. No me lo imaginaba usted confesando los pecados. Lo cierto es que lo que es cierto es que un creyente verdaderamente espiritual va a estar constantemente acudiendo a la presencia del Señor para confesar su falta al Señor. Debiera ser así. A mayor madurez debería haber mayor sensibilidad de nuestros propios defectos, de nuestros propios pecados, de nuestras propias deficiencias. Acuérdese que el problema en Malaquías, ¿cuál es? No están viendo, tienen ceguera espiritual, no ven la grandeza de Dios, no ven ni aprecian quién Dios es y por tanto no ven, no se dan cuenta de la ofensa que ellos están cometiendo al presentar las ofrendas que están presentando y en este caso al no estar presentando las ofrendas que tienen que presentar. Así que muy interesante esta porción. Quedan en 5 minutos el versículo, a ver hasta dónde llego. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ah, ahora me acuerdo. Hay una porción similar en el Nuevo Testamento. Yo estaba mencionando en el libro de Apocalipsis, que es una muy buena, es un muy buen pasaje paralelo para tener en mente, pero pensemos en, por ejemplo, en lo que dice Santiago, el escritor Santiago, en el capítulo 2. Él dice, perdón, capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que era hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El problema no es diferente. Los primeros creyentes, la primera generación de creyentes, a quienes Santiago escribe, ya estaban enfrentando una situación similar en la cual ellos tenían que volverse al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y qué estaba pasando en el libro de Santiago? Bueno, estaban pasando varias cosas, pero básicamente, no estaban aplicando o viviendo en lo que hemos llamado el espíritu de la ley, ¿verdad? Estaban diciendo que son creyentes, pero sus actos lo negaban. Es una fe muerta, una fe sin obras. Y Santiago da ejemplo de esto. Dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que, dice, si alguien se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Son creyentes,
que están experimentando lo que todos nosotros como creyentes experimentamos, la lucha día a día contra la carne, contra el pecado y contra el mundo. Y lo peor que nos puede pasar es que nos volvamos insensibles a esas acciones que estamos cometiendo y no nos damos cuenta, como la iglesia de la Odisea, eres pobre, ciego, desnudo. No te das cuenta, no te das cuenta, no lo ves. Igual que Malaquías. Por eso es que se escriben las cartas, por mano, si no, de otra manera no se hubieran escrito. Tenemos que ser recordados de estas cosas constantemente. Santiago da otro ejemplo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El versículo 12, perdón, el versículo 15 del capítulo 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguien de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muertas en sí misma. Y en el capítulo 4, donde he leído antes, habla de los problemas que ellos tienen. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestras almas, en vuestros deleites, almas adúlteras. Esos son los creyentes que tienen que volverse a Dios. Esos son los creyentes que tienen que acercarse a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al igual que la generación de Malaquías, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. La manera en que están viviendo, no se dan cuenta. Bueno, para eso estaban los profetas, para decirle al pueblo lo que el pueblo necesitaba oír, no lo que el pueblo quería oír. Hay una gran diferencia. Hay predicadores que predican lo que el pueblo quiere oír, en vez de predicar lo que el pueblo necesita oír. No es lo mismo. Muchas veces si algún predicador predica lo que considera que la congregación necesita oír, es posible que se gane algún enemigo por ahí. Pero bueno. Ok. La gente responde en el versículo 7, el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero ustedes dirán, la Reina Valera dice, más dijisteis, pero ya he explicado antes que es mejor traducir como una especie de contrapregunta, más bien una manera desafiante, pero ustedes dirán, esto es lo que ustedes van a decir, ¿verdad? O seguramente van a decir esto. Acuérdense que esto es una diatriba es una especie de diálogo, ¿verdad? Donde el interlocutor realmente no está allí. ¿Okay? Y ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Verdad? Hasta ahora ni siquiera llegué al tema del diezmo, ya me alcanzó la hora. Pero el Señor dice, volveos a mí. Y ellos dicen, bueno, ¿de qué? ¿De qué manera nos tenemos que volver? A ti. El Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Vuestros diezmos y ofrendas van a ser la manera en que van a demostrar que ustedes se han vuelto a mí. Acuérdense que la ofrenda, el diezmo era un acto de gratitud. El diezmo era un acto de gratitud, era un acto de fe. Claro, estaba escrito en la ley, tenía que hacerse. Pero al mismo tiempo era un acto de fe, era un acto de reconocimiento. Era una manera de decir, Señor, yo te traigo el 10%, solamente el 10% de todo lo que tú me has dado. Esto es una manera de decirte gracias, Señor, una manera de decirte gracias por sostenerme, gracias por la buena cosecha que nos diste, gracias por el abundante trigo que cosechamos este año, gracias por las buenas uvas que tenemos. De toda esa cosecha, de todo eso, yo te traigo el 10%. A veces los clientes preguntan hoy día, entonces el cliente tiene que dar el diezmo. Creo que esa no es la pregunta correcta. Creo que eso ignora lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol dice básicamente dos cosas. El dador alegre, dar con alegría,
considerarlo un privilegio. Segundo, dar de acuerdo o según haya prosperado. Si quiere darlo todo, délo todo. Si quiere dar el 50%, dé el 50%. No hay un límite. No hay un límite. El creyente no está amarrado por el tiempo. Y creo que hoy día uno ve que malgastamos muchas veces recursos, no los ocupamos bien. Se malgastan muchos recursos. Y creo que eso, el hecho de que recursos que el Señor nos da, los pongamos en cosas que no tienen ningún impacto para el reino, deja en evidencia el concepto que tenemos de Dios. Creo que es un indicador claro de eso. Y aquí no se trata de ser rico o ser pobre. La Escritura claramente muestra de que fueron los creyentes pobres muchas veces los que dieron más allá de sus fuerzas incluso, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Incluso dieron más allá de sus fuerzas. Y rogaron con ruegos que por favor les dejaran participar de ese privilegio. Es un tema muy interesante y creo que es una radiografía de cómo estamos entendiendo el concepto de Dios en nuestras propias vidas. Bien, son casi las 6:30. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú siempre nos exhortas, nos muestras, Señor, aquellas áreas que en nuestra vida deben ser corregidas, deben ser cambiadas. Las palabras del profeta, volveos a mí, siguen siendo vigentes para nosotros hoy. Cada día tenemos que volvernos a ti, cada día tenemos que acudir, correr a tu presencia, una y otra vez volver a ti. Señor, sabemos que no siempre, sabemos que vamos a fallar. Lo que te rogamos es que no nos dejes en la anestesia espiritual. Te rogamos que no nos dejes en la ceguera espiritual de no darnos cuenta de que tenemos que volvernos a ti siempre. Que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra ofrenda, todo pueda reflejar el concepto y el entendimiento de quién tú eres. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Podemos cantar el 461 para finalizar? ¿Se alcanza a ver ahí? 461. A lo mejor hay una vez.